qué mejor que estar en Guadalajara, una ciudad digna de Miguel Hidalgo, para presentar este libro de Ricardo Sheffield. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer a don Ricardo Sheffield este enorme privilegio que me concede de poder estar en esta mesa de presentación de un libro que, según nos cuenta él mismo al inicio de su narración, inició a escribir cuando él tenía 17 años, hace casi 40 años. De ese entonces, de cuando él era estudiante de bachillerato, que empezó a escribir este conjunto de reflexiones que al principio eran eso, una serie de inquietudes sobre la vida de los próceres, de los héroes de la independencia, particularmente de Miguel Hidalgo y Costilla, y en el que se llegó a preguntar, a través del estudio acucioso de la trayectoria, de la vida y de los hechos del cura Miguel Hidalgo, se deja la pregunta en el aire, o se llegó a preguntar si sus méritos o lo que hizo o lo que dejó de hacer y su trayectoria lo hacen merecedor o no del título de padre de la patria. Esto es la figura, denotando así lo polémico que la figura del propio Hidalgo ha llegado a ser en numerosos procesos, en numerosos periodos de la historia. Se ha hablado mucho de el Hidalgo de bronce, el Hidalgo mitificado por la historia oficial frente al Hidalgo de los hechos que los historiadores poco a poco van desenterrando y nos van mostrando poco a poco una serie de facetas que en la historia oficial no nos cuentan, las crueldades a veces, los excesos que las huestes bajo su mando llegaron a cometer en los distintos episodios bélicos que tuvo en ese intensísimo año antes de que finalmente terminaran fusilando a Hidalgo, desde que él dio el grito de independencia hasta el momento en el que terminan fusilándonos. Pero voy a contarles más o menos una reseña, espero que no sea demasiado extensa, pero una reseña justamente de lo que para Ricardo Sheffield fue este trabajo de gambusino histórico que busca tratar de sacar enseñanzas prácticas de la vida y de la trayectoria de Hidalgo. Por eso, este libro está dividido en 7 capítulos. Se llama justamente 7 reglas para gobernar y transformar la ruta de Hidalgo, porque de cada uno de los temas que él va desgranando en cada uno de estos capítulos, pues desgrana una lección que tiene que ver con lo que hace o no a un buen líder, a un dirigente. Esto es más o menos lo que nos viene a contar este libro. El título de la obra nos evoca toda una época de ideales de libertad, de fraternidad, de igualdad, anhelada por los criollos en el entonces territorio de la Nueva España, de la abolición de la esclavitud por el padre de la patria, con toda una influencia de la Ilustración, pero también de la transición de la era moderna a la era contemporánea, ya que la sola consolidación del Estado como ente social, con todos sus atributos, conlleva toda una era de transformación en los sistemas de producción, generando, como lo que vivimos hoy, toda una revolución industrial, tecnológica y social. El tiempo de casi 4 décadas que le llevó a su autor elaborar el libro, nos recuerda también el tiempo prolongado que le llevó al barón de Montesquieu redactar su obra El espíritu de las leyes, precisamente en la tierra inspiradora del grito de independencia en el estado de Guanajuato. Tarea que no le fue nada fácil a nuestro autor entre los menesteres escolares de otras disciplinas y su proyecto principal, que era el estudio de las leyes. Para lo cual, recurriendo a una experimentación teórica socrática, preguntaba en forma imaginaria
a actores de la época y a otros contemporáneos su testimonio sobre la inocencia o la culpabilidad de don Miguel Hidalgo y Costilla, ello inicialmente como una forma lúdica que después fue logrando una mayor seriedad y madurez. Nos habla de cómo hizo un primer escrito en donde hacía un juicio imaginario a Hidalgo, en donde participaban personajes de la época de Hidalgo, pero también personajes contemporáneos diciendo su veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de los cargos que se le imputaban a Hidalgo. El autor de esta obra nos reseña, pues, los méritos castrenses del cura Hidalgo, sus estrategias y sus hazañas, la forma en que se le interrogaría a este personaje para averiguar sus virtudes, sus pequeños errores, e incluso sobre los mitos sobre su figura, humanizando al personaje mundano que apostaba, que cortejaba, en fin, que era un parrandero en la vida real. Lo anterior, otorgando la enseñanza de que los fuertes ideales de servicio no están alejados de una personalidad alegre y coloquial. Todo ello evidenciando en una especie de juicio histórico que nos lleva a la reflexión de un veredicto final de la historia para decidir en forma dialéctica su título de héroe y padre de la patria con su carga de mal administrador y mal estratega. El libro inicia con el título de Las bases políticas, recordando la histórica, mas no afortunada, expulsión de la Compañía de Jesús por la monarquía borbónica, caracterizada por ser una injusticia, apropiándose de todo su patrimonio que incluía haciendas, colegios, universidades, bibliotecas, y cuyo destierro en su proceso representó un delito de genocidio y de lesa humanidad, ya que muchos no sobrevivieron, desarticulando así la principal acción evangelizadora regular, lo que representó la dispersión de los naturales. Lo anterior conllevó el descontento y la evolución de la violencia en contra de la corona, sancionados con destierro, prisión o incluso ejecución, todo ello vistos a los ojos de un adolescente, el joven Hidalgo, censurado igual que todos por el rey, que en el banco del Marqués de Croix señalaba: impongo silencio en esta materia a todos mis vasallos, a quienes no incumbe juzgar ni interpretar las órdenes del soberano, agregando: pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Todo esto orilló a que Miguel Hidalgo se destinara a sí mismo a pelear como la mejor alternativa de vida. En ese orden de ideas, pensar en la igualdad nos remonta el autor de la obra en reflexionar las pocas noticias de Hidalgo, del Hidalgo como niño, de su origen rural, pero con bienes suficientes e incluso 5 esclavos, cuya argumentación filosófica justificadora la encontraremos en los clásicos como Aristóteles y Tomás de Aquino, hasta Bartolomé de las Casas y Francisco Suárez, pasando por Vasco de Quiroga o Alonso de la Vera Cruz, pero sin soslayar que ya en su adultez Hidalgo aboliría dicha esclavitud, quizás recordando a una niña mulata a la cual le tomó cariño, de nombre Josefa Raimunda Hernández, en la hacienda de los Hidalgo, San Diego de Corralejo, ubicado en Pénjamo, que por entonces era parte del obispado de Michoacán, protegiéndola de los demás. Del mismo modo, nuestro autor nos refiere la modestia de Hidalgo, que más que decidir por cargos eclesiásticos retribuidos económicamente, se fuera por lo que no representaba una ganancia, siendo evangelizador de una comunidad gracias a que conocía la lengua otomí, llevando al cura Hidalgo a que fuera cuestionado por sus contemporáneos, por los historiadores conservadores como Lucas Alamán, entre otros, por buscar la igualdad y convocar a las armas, muriendo por ello.
En lo que corresponde a la libertad, el autor nos refiere cómo se obtenían los grados académicos de bachiller y que se requerían 2 de estos grados en filosofía y en teología para aspirar a una licenciatura, de los antecedentes escolares y del gusto por la lectura de Miguel Hidalgo y de su hermano 2 años mayor, Joaquín. Luego, abruptamente, con la expulsión de los jesuitas, se quedaron sin profesores en su colegio, sin escuela y hasta sin lugar para dormir, pero retomarían sus estudios en los salones nicolaitas, coincidiendo, como José María Morelos, en la ahora Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en remembranza a uno de sus brillantes estudiantes, lo que le dotó de una alta cultura en las artes del teatro, música, ciencia y la libertad de conocer y de actuar al servicio de los demás y con ideales firmes ignacianos que el autor traspola al siglo XX en la teoría de la liberación y las encíclicas actuales, por ejemplo, en la Fratelli Tutti de 2020. Los gustos mundanos de Hidalgo son ventilados en la obra: el vino, las mujeres, las apuestas, pero sin por ello satanizarlo, sino dándole libertad como guadalupano, con una fe más acorde en nuestro tiempo, con una tolerancia civil y sus obras evangelizadoras y liberadoras, lo que hoy sabemos a consecuencia de su confesión antes de su fusilamiento. En la congruencia, Hidalgo, más que intelectual, con una genialidad excepcional, una facilidad para la música, era un hombre de acción, para lo cual se dan ejemplos de cómo solucionaba sus problemas de hacienda familiar y de su forma de operar políticamente para tener el favor de los poderosos mediante las artes en la retórica, escalando en la academia y en la carrera eclesiástica por su talento y por su astucia, revolucionando la enseñanza al acudir a las fuentes mismas. De aquí se desprende la lección primera. Los líderes, nos dice, son 10% lecturas, 10% ideales y 80% trabajo. El autor refiere en el apartado de la obra intitulado Las crisis, un pasaje de la vida de Hidalgo en el que ventila su vicio por los juegos de azar, las cartas principalmente, que comprometen su patrimonio y que por lo tanto lo hizo recurrir a un tercero para que le administrara su hacienda, refunfuñando por ello y azotando puertas. En el tema que tiene que ver con el desastre de la economía nacional, durante el siglo XVIII y XIX se refiere el embate cultural entre lo castizo y lo afrancesado. Este último, no muy bien visto en los territorios españoles, por ser de ideas más modernas, liberales, renovadas cultural, política y científicamente, que se enfrentaban a las ideas autoritarias borbónicas para recuperar las arcas económicas de la corona con la sobreexplotación de los recursos mineros y de las exigencias recaudatorias sin precedentes, sin soslayar el crecimiento demográfico y la necesidad de liberalizar el comercio, trajo bonanza, pero después ruina, al enfrentarse a Francia y a Inglaterra, recurriendo a préstamos y exigiendo donativos, afectando a la Iglesia y el sistema financiero novohispano, con una pésima administración y pérdidas bélicas. En la parte que se refiere al desastre de la economía familiar, se evidencia que Miguel Hidalgo era un mal empresario y peor administrador, todo por sus deudas. Según documentos de la época, pese a que había aumentado sus posiciones y cargos, todo por gastar en músicos, en reuniones, en el juego, por lo que pedía prestado, e incluso antes de levantarse en armas, pues no pagó, lo mismo que tenía hipotecas y había sido fiador de alguien que no pagaba. O sea, todo un desastre, el compañero
en su vida personal, el compañero Hidalgo. Cuando Hidalgo comenzó a ser austero para recuperarse, su hermano Joaquín también cayó en una mala racha económica y también por malas decisiones en un negocio que le propiciaron a este último, a Joaquín, la muerte. Por lo que tuvo que afrontar todas las deudas, las de él y las de su hermano, Miguel Hidalgo, incluso solicitando la suspensión de pagos por mala salud, pero que ante la presión de los acreedores le fue creando una conciencia social a Hidalgo de la falta de oportunidades por el abuso desmedido de los españoles. En el desastre de las guerras europeas, otro de los apartados del libro, nos habla de que la Revolución Francesa, por la Revolución Francesa y por las guerras revolucionarias, España quedó en mala posición, a lo que se suman las intrigas en la corte española, que culminaron en derrotas navales muy evidentes contra Inglaterra y traiciones que minaron las arcas españolas y parte de sus territorios en Europa, explicando el autor en forma breve la invasión francesa en la península ibérica y lo que sucedió con Fernando VII, lo que orilló a Hidalgo y a otros a levantarse en armas para evitar el pésimo sistema gubernamental español, ya ahora en manos de los franceses. De aquí proviene o deduce una segunda lección, donde nos dice: donde los demás ven desastre, un buen líder ve una razón para cambiar las cosas. El autor hace aquí la comparación de Don Quijote de la Mancha, un hidalgo que concuerda con Miguel Hidalgo, con referencia de un niño bien, de justicieros sociales, excéntricos, con aficiones, asiduos a la lectura, que salieron a cambiar el mundo con valores que inspiraron al autor de nuestro libro. Pero como organizador social, el autor refiere que Miguel Hidalgo podía manejar con creatividad personas, tierras y títulos, inspirado en la lectura de Tomás Moro, mediante alianzas y riquezas y potencializando las habilidades con una nueva cultura del trabajo, con influencia de Vasco de Quiroga, generando frutos, lo que Hidalgo no había logrado para administrar su propio dinero, generando un bien colectivo y sabiendo administrar el fracaso. Como organizador cultural, Miguel Hidalgo, al tomar una nueva encomienda, además de los servicios religiosos, experimentó nuevas formas de organizar a los feligreses, enseñando francés, teatro con obras de Molière, como El Tartufo, evidenciando cómo dicho dramaturgo perdió el favor real para concientizar didácticamente a la población acerca de la situación política que vivía España ante un consejero de la corte como Godoy, para entregarle el reino a Napoleón y los amoríos de Godoy con la reina. Todo un subversivo, por lo que vemos. Como organizador espiritual, recordando la expresión mutatis mutandis, entendemos cómo el autor refiere que todo cambia principalmente en nosotros, donde Hidalgo no sería la excepción, ya que subió la escala social y estudió resuelto a enfrentar el statu quo, que de lo espiritual bajó a la política y a la justicia social, de la paz a la guerra, y de simpatizante al líder de la insurgencia, cambio que se evidencia en la praxis de su sacerdocio de visión marcial, predicando la desobediencia civil con el celibato que le causaron 4 denuncias en la Inquisición, y en vez de rezar por los enfermos, trataba de curarlos, citando diversos ejemplos de su forma de operar, poco ortodoxa, y con gran preocupación por los grupos vulnerables. De aquí deriva la lección 3, que nos dice: un buen líder sabe hacer lo correcto, y a veces eso requiere cambiar las reglas. Habla aquí el autor
de cómo Miguel Hidalgo pasó de pastor a conspirador ante las decisiones del rey de abdicar 2 veces el trono en favor de los franceses, por lo que tenían que cerrar las filas por el reino, la religión y el rey. Todo ello para lograr que renaciera la pertenencia a la monarquía española, creándose juntas de gobierno, pero con representación peninsular. Generó todo esto en Hidalgo su convicción de que los peninsulares no podían ocuparse del gobierno en América ante sus luchas internas por su propia independencia, y por lo cual tendría que iniciar una gesta para independizarse de la colonia. Bueno, me dicen que me queda ya poco tiempo. En fin, a lo largo de estas lecciones nos sigue hablando nuestro autor de algunas de las enseñanzas que extrae después de lo que fue la guerra propiamente dicha, las experiencias militares de Hidalgo en toda esta ruta. Habla de una cuarta lección en donde nos dice: un líder sabe escuchar, pero no paraliza, actúa, y se refiere a cuando fue descubierta la conspiración. Nos habla también después, en la lección quinta, de las 4 virtudes de un buen líder, que son saber planear, saber actuar, saber improvisar y saber dirigir. Finalmente, voy a obviar algunos pasajes que son muy extensos. En la lección 6 nos dice que los mejores líderes no son autocráticos, tienen equipos, los escuchan y los empoderan, refiriéndose aquí a un apartado en el que se refiere al juicio y al arrepentimiento de Hidalgo del daño causado a sus seguidores al ser derrotado, siendo despojado de su mando militar, de su ejército, de lo político, pero que no aceptó finalmente ningún indulto virreinal, sin olvidar las traiciones de algunos dirigentes. Termina en el capítulo 7, un líder nos dice que sigue su propia ruta y aprende de los otros, pero sabe hacerse su propio camino. Deja el final en blanco, deliberadamente, donde nos dicen: es un camino que cada uno de los lectores tendremos que trazar, ya que lo subsiguiente se encuentra en blanco. Después de una larga disquisición sobre las enseñanzas de Hidalgo, a lo largo de muchas vicisitudes en la guerra que lo llevó finalmente a la excomunión y a la muerte, nos habla, nos trata de incitar a que de esta lectura, de la lectura de este libro, saquemos nuestras propias conclusiones para decidir finalmente si Hidalgo fue o no fue ese prócer de la patria que nosotros tenemos a través de la historia en los libros que lo establecen como un héroe de bronce, o si fue el hombre de carne y hueso que supo dirigir a su pueblo en esta muy azarosa guerra de independencia. Bueno, tuve que recortar, pero agradezco mucho su atención y su paciencia. Felicidades. Muchas gracias, doctor Padilla, por su reseña. Ahora les presento al autor, Ricardo Sheffield Padilla. Nacido en Los Ángeles, California, pero criado en León, Guanajuato, de madre mexicana y padre estadounidense. Es maestro en leyes por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha fungido como diputado en 2 ocasiones, regidor y presidente municipal de León, subsecretario de la Reforma Agraria y actualmente es procurador federal del consumidor. Inquieto desde niño, ha sido guionista, actor, locutor, mago y escritor. Sus años de lecturas, viajes y experiencias en el mundo de la empresa y la política lo han llevado a una reflexión constante sobre la historia de México. Ahora, dicho proceso cristaliza en un estudio sobre el que quizá sea su personaje histórico favorito, Miguel Hidalgo y Costilla. Ricardo, yo tenía un par de preguntas, pero prefiero que el doctor Padilla le haga alguna que seguramente tendrá por ahí. Y
y abrir, por supuesto, el micrófono. Yo me hago al una público. primero. Yo quisiera compartir con ustedes, primero agradecerle al doctor Trinidad Padilla se haya tomado el tiempo de leer el libro, de aceptar esta presentación. Es una persona íntimamente vinculada al crecimiento de la que es, sin lugar a duda, la feria más importante del libro de habla hispana en el mundo. Y ha sido por el trabajo tuyo en parte y de muchos otros que han logrado lo que desde fuera muchos asiduos lectores como un servidor, que lo tienes que ser para poder escribir cualquier cosa, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La verdad, felicidades por esta edición y de todo corazón agradecido por tu presencia aquí, Trinidad, y también por la oportunidad de presentar el libro en esta feria. La segunda ocasión que estoy aquí como autor, la ocasión anterior en un libro del desamor al amor, basado en los laudos de un centro internacional del Banco Mundial que tiene que ver con inversión extranjera, y ahora con algo mucho más apasionante para mí y que puedo compartir esa pasión con muchas y muchos de ustedes, que es sobre la vida del cura Hidalgo. También agradecido con Gabriel que haya aceptado, un experto en historia de México y en las letras, también honrado por tu presencia el día de hoy. Y quisiera compartirles que estudié en una escuela religiosa, privada, y entonces la historia de México y la historia en general como que nos la daban a fuerza, porque tenían que ponerle una calificación, entonces no había como que un incentivo en relación a la historia en el marco de una escuela franciscana en la que estudié. Y mi papá, aunque extranjero y con doble nacionalidad, así murió siendo mexicano y norteamericano, él, aficionado a la historia de México, incluso impartió la materia a nivel universitario en Estados Unidos de historia de México, un apasionado de la historia de México. Pero mi papá, por un lado, la escuela, nada, mutis en la historia. Mi papá, que le gustaban los personajes todavía más cuestionados que Hidalgo, como Maximiliano de Habsburgo, y el general Santana, bueno, hasta Huerta. No que los admirara, pero le gustaba estudiar eso. Entonces él me inculcaba ponerme a estudiar unos personajes que eran los villanos de la película. Y por el otro lado, los libros oficiales de historia, porque eran los únicos que teníamos al alcance. Les digo que a la escuela no le interesaba la historia. Nos vendían al general Cárdenas y nos vendían a Benito Juárez. Y a Hidalgo ni por un lado ni por otro. Y digamos que ese espíritu rebelde desde pequeño me hizo buscar a este personaje desde muy pequeño, desde la primaria me inquietó, y mi papá poco me contaba de él. Entonces pues yo tuve que andarle buscando por mi lado, a irlo conociendo, porque era un paisano, un guanajuatense, aunque no existiera ese concepto. Entonces alguien que yo sabía que había nacido en lo que fue la Villa de León, que era enorme, y llegaba hasta lo que hoy día es Pénjamo, y que en consecuencia, como no era algo que tenía a la mano, más me inquietaba irlo investigando y descubriendo. Y ahí sí mi papá no se podía poner a alegar conmigo, porque no le atraía el personaje como otros de la historia de nuestro país. Entonces en ese contexto llego a la prepa, ya había leído bastante sobre su vida, y en la prepa nos dicen, van a escribir libre, pero no era en la clase de Derecho, era en la clase de Literatura, en donde nos pusieron un trabajo libre.
y yo escribí una obra de teatro, podría decirse, que se llamó El juicio de Hidalgo, donde de alguna forma en la otra vida se le empezaba a juzgar sobre su papel como sacerdote, como líder de la independencia. Y ese apunte, ahora en la pandemia, que a muchos nos sobró tiempo de andar limpiando closets y reacomodando bibliotecas, me lo encontré con otros apuntes que yo había ido juntando, y algunos de ellos, porque siempre he sido medio metódico, con apuntes también de libros que tenía subrayados. Pues me empecé a dar el tiempo, aunque bien se mencionó que empezó la historia del libro hace 40 años, eran una serie de apuntes y de trabajos sueltos que se conjuntan en muy reciente fecha, en este año, y otra vez venir a la FIL fue de mucha adrenalina. Primero pues me tocó el último día y la última presentación. De aquí me tengo que ir a Campeche, donde tengo que estar a las 5:45 en la base naval para la mañanera y la reunión de gabinete de seguridad, para ponerle más emoción a la presentación del libro y el contexto de la feria más importante de habla hispana en el mundo. Y para acabarla de poner más emocionante, el libro salió el viernes. Salió de imprenta el viernes el libro. Todavía le notamos algunos errores que ya le hablaré a Miguel Pérez Porrúa, que nos haga favor de que los corrijamos. Creo que van 2,000 ahorita de los 20,000, entonces creo que todavía la podemos rescatar en los siguientes 18,000. Como que dice que nací en León, y pues yo nací en Los Ángeles, aunque llegué muy pequeño a León y soy leonés. Ahí me eduqué y me formé, pero ahí trae todavía detallillos que fuimos descubriendo. Entonces no fue apto para cardíacos la presentación del libro en todas sus circunstancias, pero me siento muy contento de tener la oportunidad de presentarlos y de poderles platicar de dónde surgió este libro. Aunado a ello, ese sí, tengo 20 años trabajando un libro que anuncié hace un año cuando presenté, y que pensaba yo que iba a ser mi segundo libro. Es un libro que se titula Dos Águilas, que lo escribí en inglés y en español al mismo tiempo. Es una historia de México y Estados Unidos desde la cultura Clovis, hace 20,000 años, hasta Andrés Manuel López Obrador y Biden. Son 420 páginas, pero yo necio que lo quiero publicar en español y en inglés al mismo tiempo, porque lo escribí en ambos idiomas, y también a que Random House me lo editara, cosa que todavía no acabo de formalizar. Entonces, cuando mi segundo libro se va al closet, y ojalá sea mi tercero, porque ya está terminado desde hace tiempo, es que este libro surge, y ahora sí que no al vapor, pero sí al cuarto para las 12, llega al final de la FIL de Guadalajara, y creo que se va a divertir la gente con el libro, porque es una presentación completa de la vida del cura Hidalgo, pero con un enfoque ligero, sin exceptuar nada de su vida, empatizando los últimos 9 meses de su vida, que fue un parto. Esta primera etapa del movimiento de independencia fue muy breve, escasamente alcanzó los 9 meses, no los ajustó. Entonces, pues casi igual que un parto. Aquí se parió México en esos 9 meses, y el padre, sin lugar a duda, fue el cura Hidalgo, que obviamente no dibujó la bandera, ni le puso nombre al país, ni límites territoriales al mismo,
pero sí fue amalgamando el sentir del pueblo de México, porque fue muy receptor de él. Y quiero enfatizar por último nada más un aspecto muy interesante de su vida. Si hoy día, en el siglo XXI, nos hablan del rector de la universidad más, vamos a suponer la UNAM, una de las universidades más importantes de México, el rector, pues ya traje muy cuadrado de la cosa, algo tiene de conservador, aunque piense liberal, y luego encima párroco, o sea, no sacerdote, párroco, y lo que eso significaba. Si hoy día no podemos esperar que sea revolucionario un párroco o un rector de la universidad, imagínense hace 200 años, inconcebible. Era el último personaje, era un intelectual de su época, pero también era un líder social, que con el trabajo del día a día buscaba transformar las comunidades de las que formaba parte, y mundano como cualquiera de nosotros. Le gustaba el chupirul, le gustaban las muchachas, le gustaba el arte, no solo la fiesta, le gustaba el arte. Tocaba bien el violín, tocaba muy bien el violín, interpretaba obras teatrales como si hoy día interpretaran a Andrew Lloyd Webber. O sea, eran las obras del momento, incluso muy cuestionadas. Entonces este personaje artístico, líder social, académico, intelectual, ¿qué mejor padre quiere México? ¿Qué mejor padre quiere México? Por eso creo que se van a divertir leyendo el libro, y al final, que para poderle dar cierta hilación al libro, un libro que influyó mucho en mi exceso de metodología para organizarme, es un libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y Stephen Covey agarra ejemplos de muchos empresarios e intelectuales, y te va diciendo cómo esos líderes organizaban su tiempo, y va poniendo 7 reglas de alguna manera para que tú organices tu tiempo para ser exitoso. Ese libro influyó mucho en mí, y se nota en este libro, donde yo quise encontrar en la vida de Hidalgo 7 consejos que su vida nos daría para gobernar y transformar en el siglo XXI. Entonces traes la vida de un personaje de hace 200 años al contexto actual, y lo dejo un poco a la imaginación del lector, porque no me gusta escribir ya con un determinismo que ya no haya para dónde hacerse. Sí, no, lo dejo muy abierto para que también encuentren otras enseñanzas en la vida de Hidalgo, todas y todos ustedes cuando lo lean. Además, muy agradecido de ver muchas caras conocidas en el salón el día de hoy. Sé que varios se trasladaron de Guanajuato, también veo muchos por aquí de Guadalajara, y gracias de veras por acompañarme en este momento importante en mi vida, en una de las facetas de mi vida, porque como dijiste, pues nomás me ha faltado vender chicles en los camiones. No lo he descartado todavía. Pero bueno, hablando de finales cerrados, de finales abiertos, el tiempo apremia. Además, las preguntas que yo tenía, pues realmente no sirven, porque ya Ricardo respondió muy bien las que le iba a hacer, que eran fundamentalmente de, bueno, ¿y por qué de todos los personajes de la historia de México, uno que le saca ronchas a los liberales, pero a los conservadores, a los católicos, pero a los ateos, a los revolucionarios, pero a la gente del statu quo, ¿no? O sea, no, a nadie es inclasificable e incómodo el cura Hidalgo, y está bien que sea incómodo, porque eso nos hace pensar. Y bueno, pues y también ya, perdón, les iba a dar la palabra a ustedes, pero pues ya vieron la agenda que tiene el procurador. A lo mejor da tiempo de que les firme un par de libros por ahí, pero entonces muchas gracias por su atención. Gracias.
Gracias.